Bueno, ahora vamos a pasar inmediatamente a la segunda, ¿cómo describirlo? Sí, a la segunda parte de la mañana, que es una conferencia que le hemos ideado en una forma de no conferencia, es decir, hemos querido convocar a 3 artistas, a Lucía Cepino, a Rubén Grillo y a Ángel Vados, a conversar. Pero antes de ello, queremos también darles un espacio para que presenten, para que hagan una presentación breve que luego iremos tejiendo en ese debate entre todos. Entonces, el primero que quiero invitar a la mesa es a Rubén Grillo. Bienvenido, Rubén. Rubén es artista, vive en Berlín, aunque es nacido en Coruña. No, Lugo, perdona. La habréis conocido por diferentes exposiciones que habéis podido ver en la Casa Encendida el año pasado. Dentro de poco va a inaugurar una en Centro también. Y bueno, no creo que tenga que decir nada más, sino te voy a dejar directamente para empezar. Vale, gracias. Gracias a ti. Pues gracias por invitarnos. Es muy guay. Es muy guay estar aquí y escuchar todas esas ideas tan interesantes y ordenadas con tanto virtuosismo, ¿no? Y luego ha sido muy guay también estos días como ver cómo desde perspectivas muy diferentes creo que todo el mundo está hablando de cosas muy parecidas, ¿no? Y pues eso, gracias. Bueno, voy a empezar. Esto es un poco experimental, ¿eh? Voy a pasar muy rápido, van a ser 4 ideas y tal, y luego lo voy a dejar para el diálogo, o para el triálogo, o lo que sea, ¿no? Va a sonar un poco plastificado, un poco porque lo que he hecho ha sido grabarme. Estos días he ido acumulando ideas. Yo traía mis cosas, ¿no? Pero he tenido ayer que cerrarme y tal, a reformular todo un poco, ¿no? Entonces me he ido grabando y lo he escrito y ahora lo voy a leer, que es algo que no he hecho nunca. Pero por eso puede que suene un poco como precocinado, pero con sabor fuerte. O sea. Entonces voy a empezar hablando del motivo por el que creo que me han invitado. Creo que me han invitado por mi mala reputación, porque tengo una mala reputación entre colegas a la hora de explicar el trabajo, lo cual no quiere decir que nunca lo explique. Al revés, no he parado de explicar el trabajo, pero quizás no lo he explicado como se supone que hay que explicarlo. Por ejemplo, hay trabajos que nunca he explicado, porque explicarlo sería como explicar un chiste, y hay otros trabajos que quizás he explicado demasiado. De hecho, he averiguado que cuando explicas un trabajo con demasiado detalle, la gente prefiere que te calles y des una explicación general. Y si de verdad no lo quieres explicar, prefieren que te expliques de forma muy breve por qué no lo quieres explicar. O si no te gusta dar explicaciones, entonces prefieren que utilices un medio que no las necesite, porque según qué medio utilices, hay que dar más o menos explicaciones. Y eso no hace falta explicarlo. Yo ya entré en Bellas Artes cansado de dar explicaciones, porque venía del diseño gráfico comercial, donde te acostumbras a explicar tu trabajo a los clientes todo el rato. Aquí voy a hablar un poco también pero yo no doy clase, pero voy a lanzar como cabos, ¿no? Este Ángel, que es profesor. Pero en Bellas Artes, yo que venía del diseño gráfico comercial, en Bellas Artes el problema de tener que explicarlo todo se agravó. Porque allí no solo había que explicar lo que hacías, sino que también daba la impresión de que te tenías que explicar a ti mismo. Recuerdo, por ejemplo, escuchar, estupefacto, porque no era mi primera toma de contacto con el arte, ¿no? A un compañero el primer día de clase de escultura dando su opinión personal y explicando cosas de su infancia como parte de su explicación sobre el trabajo. Yo nunca había visto algo así y me di cuenta de que el arte debía ser otra cosa. Que no llegaba con explicar el trabajo, sino que aparecía un sujeto nuevo, que eras tú mismo, y que de alguna manera explicarte era parte de la explicación del trabajo. Y al mismo tiempo que aparecías tú en la explicación, desaparecía el sujeto al que antes le explicabas el trabajo. Porque antes las explicaciones se las dabas a clientes con dinero, estaba muy claro, y ahora lo que había era una masa abstracta de público compuesta por un profesor que explicaba cosas que yo en ese momento no entendía, estudiantes con una gran predisposición a explicarse a sí mismos y un mundo del arte imaginario y completamente virtual sobre el que nadie nos explicaba nunca nada.
y el dinero que no aparecía por ningún lado. La situación me llamó tanto la atención que en los años de Bellas Artes me dediqué a alucinar con ese régimen de explicaciones y busqué alternativas. Entonces me apunté a todas las clases en las que se explicaban otras cosas: estética, antropología, sociología, historia y demás. El problema que encontré es que en esas clases la gente pasaba la mayor parte del tiempo buscando otro tipo de explicaciones, que eran explicaciones sobre el arte en sí. Así que empecé a buscar, por mi cuenta, artistas que hubieran tenido un problema parecido antes y descubrí el conceptualismo, al que me agarré como mucha otra gente, porque según decían, la explicación sobre el trabajo era lo único importante, tan importante que el trabajo en sí a veces era prescindible. Luego acabé la universidad y mis pesquisas sobre las explicaciones continuaron en forma de proyectos. Mi primera exposición eran explicaciones de obras que nunca se hicieron. Mi segundo proyecto consistía en hacer muchas cosas, pero sin explicar nunca lo que estaba haciendo. El proyecto que hice con la primera beca que me dieron salió muy mal y el trabajo acabó siendo una explicación sobre por qué no pude hacerlo. Y más adelante hice un proyecto muy ambicioso que fracasó estrepitosamente, cuyo objetivo era entender a quién le explicamos las cosas. Aquellos fueron proyectos de aprendizaje desfasados, pero que ilustran cómo de longeva y conflictiva ha sido siempre mi relación con las explicaciones. Y aquí le tiro el cabo a Lucía, que en el desayuno me ha confirmado que ella también tiene una relación de resistencia extraña con las explicaciones del trabajo. Y creo que con muchos artistas que también están aquí hoy. Y hoy, con un poco más de perspectiva, sigo sin explicar el trabajo como se supone que debo hacerlo, pero sí que dedico más tiempo a explicar por qué no lo explico como es debido. E incluso, para incluirme yo mismo en estas explicaciones provisionalmente y hablar como un verdadero artista, por qué no quiero explicarlo como es debido. ¿Por qué? 1. Para empezar, hay un problema mecánico, ¿no? Y es que para explicar algo primero hay que conocerlo. Y este no es mi caso para nada. Y siendo la máxima autoridad en mi propio trabajo, os puedo asegurar que no tengo ni idea de lo que hago. Esto no quiere decir que no lo explique. Simplemente quiere decir que desde mi punto de vista esas explicaciones son bastante arbitrarias. Creo además que no hay que avergonzarse de esa ignorancia y que hay que verla como una ventaja, porque a veces es el trabajo el que tira de ti. Y yo mismo me pregunto cómo he llegado a hacer determinadas cosas, pero tengo que reconocer que esa es una pregunta defectuosa, porque está mal formulada. De hecho, no he sido yo el que ha llegado a eso, sino que más bien hemos sido el trabajo y yo, y cientos y miles de trabajos y de yoes que existen o que han existido anteriormente. Así que la pregunta no sería cómo he llegado yo a hacer eso, y tampoco ni cómo he llegado yo, cómo he dejado yo que pasara eso, porque hay un problema de como que evitas esa responsabilidad, ¿no? Sino más bien sería algo así como cómo he hecho yo que llegáramos a eso. Es lo que alguien que conocí haciendo un proyecto, uno de esos que fracasaron estrepitosamente, llamaba el beneficio de la ignorancia, o el beneficio del ignorante, que es cuando no conoces cómo funciona algo, es más fácil cambiar sus funciones. Es decir, cuanto menos sepas de tu trabajo, mejor, porque entonces tu trabajo podrá ser más cosas. El segundo porqué, en segundo lugar, está el problema de incorporar la voz en la explicación. Las explicaciones siempre tienen una voz y las explicaciones sobre el trabajo forman parte de la obra, entonces la voz también acaba formando parte de la obra. Y lo que pasa es que el espacio que necesita la voz a veces se lo quita el trabajo y a veces el trabajo está sometido no solo a las explicaciones, sino también a la voz de quien explica. Y si damos la misma importancia a la voz, a las explicaciones y al trabajo, un artista tiene el terreno ganado ocupando los 2 primeros tercios de los requisitos necesarios para serlo. Creo que por eso hacer arte es compatible con odiar el arte. Y 3, la importancia que le damos a las explicaciones refuerza una falsa polaridad entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y ahora voy a explicar de una forma muy coloquial por qué me parece falsa. Esta es una distinción que se remonta a la antigüedad, por lo que me han contado, pero que se reforzó, por lo que me han contado también sobre los 60, en un contexto muy concreto de transformación del modelo productivo de los países ricos, y se resume en algo así como darle valor a la gente que piensa y quitárselo a la gente que hace. Alrededor de esta polaridad se creó la estética que reprodujo el conceptualismo, el que tanto me gustaba, en una especie de celebración de lo que luego se acabó llamando desmaterialización y que reflejaba la aparición de una nueva clase, los cuellos blancos, los trabajadores cognitivos o como quieras llamarlo.
Da la impresión de que el arte conceptual en el arte conceptual nunca hubo una propuesta, porque cuanto más te paras a leer las fuentes y más hablas con artistas de la época, más claro queda que lo único que tenían en común era su intención de abandonar los medios tradicionales y hacer arte con los medios propios de esa nueva economía, ¿no? Que eran la televisión, el vídeo, los canales de producción de masas, la publicidad, los medios burocráticos, el teléfono, el fax, el equipamiento de oficina, los ordenadores, etc. Lo que querían era cuello blanquizarse. Los títulos lo prueban, ¿no? Los títulos de las exposiciones seminales del arte conceptual, y bueno, esto solamente es un criterio, ¿no? Pero esas primeras exposiciones entre el 68 y el 70 que tenían el grueso de nombres que luego aparecieron en los libros que sentaban las bases del conceptualismo, ¿no? Los títulos eran La máquina vista al final de la era mecánica, en el MoMA de Nueva York, en el 68. Serendipia cibernética, en el ICA de Londres, en el 68. Software, que es la exposición de Jack Bonham en el 70 en el Museo Judío de Brooklyn. Y la famosa Información de Kynaston McShine en el MoMA, que también en el 70. Es decir, todavía no hablaban de lo inmaterial, pero lo estaban cocinando de alguna manera, ¿no? Lo más urgente era desacreditar los medios tradicionales. Por ejemplo, de una forma muy gratuita, McShine decía en el catálogo decía, si eres un artista en Brasil, tendrías por lo menos un amigo al que hayan torturado. Si eres de Argentina, probablemente tengas algún vecino que haya estado en la cárcel por llevar el pelo largo o por no vestirse correctamente. Y si vives en Estados Unidos, tendrás miedo de que te disparen en las universidades, en tu cama o más formalmente en Indochina. Parece demasiado inapropiado, incluso absurdo, levantarte por la mañana, irte a una habitación y aplicar churros de pintura sobre un lienzo. Y acaba con una pregunta muy retórica y muy propagandística también. Dice, ¿qué puedes hacer tú como artista joven que parezca relevante y significativo? Luego todo indica que fuimos ensanchando esa mitología hasta hablar de lo inmaterial tranquilamente. Es como si nos convencieran de que el arte y el medio del arte son cosas diferentes. Que aunque la electricidad, las comunicaciones, el papel, los monitores, las líneas telefónicas, la publicidad, los contratos, las personas contratadas, los performers y la gente de seguridad, los monitores y los proyectores de 16 milímetros sean medios y esos medios sean cosas materiales, las podemos pasar por alto porque de alguna manera, que nadie acaba de entender ni de explicar, no desvirtúan la inmaterialidad del arte para el que trabajan. O sea, aunque sirven para explicarse, es como si fueran medios secundarios a una explicación más verdadera aún. Esto no es la obra, es la documentación de la obra. Es como si todo el rato te estuvieran diciendo que esta experiencia no vale, que esta es una experiencia de segunda mano, pero que hay otra en algún lugar que es la hostia y no ocupa nada. Y decía que es falso porque la economía inmaterial, sobre todo por eso, o capitalismo cognitivo, o como queráis llamarlo, ocupa mucho aunque no la veamos, porque está en Valdemín Gómez, o porque no la queremos ver, o porque no la queremos ver. A día de hoy los cuellos blancos todavía comen y necesitan a alguien que les haga la comida entre llamada y llamada. Y cada vez son más, y cada vez comen más, y hacen más llamadas. Los países con las economías inmateriales más desarrolladas son, con mucha diferencia, los que más materia y residuos generan. Canadá, 777 kilos per cápita de basura al año. Estados Unidos, 733 kilos per cápita. Dinamarca, 747. Suiza, 702. Alemania, 617, etc. Las emisiones de gas, que parecían tan inocentes en las piezas de Robert Barry, resulta que están acabando con nuestra especie. Mientras todo el arte se volvía conceptual, según decía un historiador que se llama Osborne, creo, el CO2 pasó de 5 billones de toneladas en los 50 a 35 billones, creo que esto es de 2013. En la era del wireless, el 99% de las comunicaciones pasan por cable. Solo en el océano hay 1,2 millones de kilómetros de cable submarino en servicio. Internet consume 70 billones de kilovatios al año, más del doble de toda la energía solar que se produce en el mundo, sin mencionar todas las terminales que se conectan a Internet. Y aquí todo el mundo lleva uno en el bolsillo. Y lo más bestia todavía está por venir. Se rumorea que alguna criptomoneda necesita la misma electricidad que Irlanda. Resumiendo, no quiero dar explicaciones porque las explicaciones nunca sustituyen al trabajo, sino que ya son el trabajo. Y la mayoría de los artistas, aparte de explicarnos, también hacemos cosas que se explican y nos explican cosas, aunque no las entendamos. Y sus efectos son contables. Todas esas cosas ocupan tiempo y ocupan espacio. Las veamos o no las veamos, queramos o no queramos. Yo no diría que una obra, por ejemplo, para hacer referencia a la presentación de ayer,
no diría que una obra es instagrameable, sino que una imagen de una obra en Instagram ya es la obra. Por eso creo que la clave no está en el quiero, sino en el debo. Y esta es la parte más especulativa, aquí es donde lanza la pelota, ¿no? Y el debo está institucionalizado. Por eso he insistido tanto en los anglosajones. He hecho el camino contrario, creo que al que ha hecho Diego, ¿no? Diego ha ido como de lo rural a lo universal, ¿no? Yo quiero hacer el movimiento contrario. Esa institución ya es nuestra cada vez que nos explicamos cómo debemos, aunque le pongamos otros nombres, aunque la llamemos, por ejemplo, profesionalismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no reinventamos ese deber? ¿Por qué no fabricamos otra geometría para la subjetividad? Y ya está. Sin descanso. A tope. Corre. Bueno, la siguiente ponente es Lucía Cepino. Lucía es escultora, vive en Barcelona. Los últimos años pues, ha hecho unas instalaciones también bastante alucinantes por en el vocabulario que nos deja Diego Delas. La más alucinante o la más monstruosa es Torrent Equina Tractor, que la construyó en el Art Santa Mónica en 2016-2017. O también, por ejemplo, la exposición que realizó el año pasado en la Sala 13 de la Miró. Pero también, bueno, por traérmelo un poco a casa, ha expuesto en la Rasquito y en otros lugares. Sin más, todo este aparataje y este dispositivo, pues me gustaba un poco sacarlo de en medio, porque justo ayer estuvieron hablando de algunas de las piezas y me daba un poco de penica que esta se quedaba así como sin contar y me apetecía un poco bajarme al nivel del suelo pues para estar con ella y a lo mejor si a alguien le apetece pues pasar de la silla al suelo, pues igual estamos también más cerca, yo qué sé, eso ya a vuestra onda. Entonces yo no voy a hablar de mi trabajo ni nada, os voy a contar un cuento. Y el cuento comienza así. Bueno, de hecho lo voy a leer. Comienza así. Colinas. La vitalidad, la fuerza vital, existe y persiste incluso en los residuos. El detritus, las montañas de residuos, están vivos. No se trata de una metáfora ontológica o una prosopopeya. Hay billones de organismos microscópicos que prosperan en la oscuridad, comunidades libres de oxígeno. Cada uno de estos organismos microscópicos, cada una de estas células, tras haber ingerido una diminuta, la más pequeña proporción de material sobrante y flotante en Barcelona o Tarragona o Madrid, inhala enormes plumillas de dióxido de carbono y metano, caliente y húmedo. Vientos tropicales se filtran a través del suelo y alimentan las lumbres del lugar, o se deslizan infiltrándose en la atmósfera, donde también se alimentan de ozono. El lebeche o garbino es el nombre que en el levante y sureste peninsular se da al viento que sopla del suroeste. Por su procedencia, frecuentemente acude con arena y fino polvo en suspensión, que llega del desierto del Sáhara. Este viento es anticipado por la aparición de calima en el horizonte y su color se debe a la gran cantidad de polvo que acarrea. La aparición de este viento anuncia la llegada de tormentas y lluvia. Hace unos días caminé por una montaña de basura, una especie de montaña compacta que debía su topografía a los residuos de la ciudad de Salou. La noche anterior había llovido y encontré filtración de lixiviado. Lixiviado es una materia líquida resultado de la filtración de líquidos a través de sólidos. Durante el proceso lento, el líquido resultante arrastra cantidad de elementos del sólido que atraviesa. Puede ser orgánica si se hace compostaje o tóxica si deriva de residuos industriales.
bueno, también domésticos. En los residuos sólidos urbanos se encuentran hasta 20 compuestos distintos, por no hablar de las 550 sustancias que se encuentran repartidas entre aire, agua y tierra, por ejemplo, en Tarragona. Bien, pues paseando encontré una filtración de lixiviado, una masa líquida que rezumaba goteando la pendiente de la colina, un Nespresso de basura. En pocas horas, este arroyo negruzco se va filtrando, mezclándose con el agua subterránea de la, digamos, pradera. Mientras se desliza, además, se va mezclando con otros arroyuelos tóxicos por adición. Pero en ese momento, aquí, está como naciendo, apenas comenzando. Esta pequeña filtración es polución en estado puro. Un prístino estofado de aceite y grasa. Cianuro, arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, níquel, plata, mercurio y zinc. He tocado este fluido con mis dedos. Es como de un color azulado y caramelo, y está caliente y frío. Un poco más lejos, el arroyo alcanza y se recoge en una piscina de benceno perfumado. Benceno es un compuesto usado por la industria química para la producción de plásticos, resinas y nylon, por ejemplo. Las sirenas de Salou. Bueno, cuando pienso en vida, en mundanizar o incluso en material, pienso en presencia, en pura inmanencia. Tanto al hablar de cuerpos sólidos estables que en realidad están compuestos por partículas en movimiento, como al pensar en fenómenos visuales como la iridiscencia, el texto memorizado de tradición oral, tecnologías, programación, números enteros, inventarios, archivos, virtualidad, sigo pensando en presencia. La vida para mí es un monstruo de energía, una especie de Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo, Tetsuo de Iron Man, Tetsuo de Akira. La vida para mí es un monstruo de energía, algo que no se agota en sí mismo, sino que se transforma. Un juego de fuerzas, de ondas de fuerzas, a la vez, muchas. Un mar de fuerzas flotantes, o que fluyen y se mueven juntas, cambiando constantemente. Los objetos, las cosas, nos aparecen como tales por debajo del umbral del discernimiento humano. La naturaleza humana necesita comprender su entorno y para ello inventamos códigos de interpretación, para que objetos, sustancias, elementos, tendencias o implicaciones sean reconocibles. Esto plantea una paradoja reduccionista y a la vez es vastísimo, inabarcable, vaya. Más tarde, en tanto que modernas Prometeas, implementamos modificaciones, aparataje, nos convertimos en cyborgs.
a veces a voluntad y otras por supervivencia. Deleuze y Guattari, siguiendo a Henry Bergson y anticipando la investigación de las teorías de sistemas complejos, al referirse a estos sistemas hablaban de un becoming, una especie de hacerse o una transformación. Un becoming que es material y creativo, más que una posición estable, mecánica y equilibrada. Parte del proceso de la composición, si queréis podemos decir material, aunque podíamos usar otra palabra, es también regular y predecible, pero algunas veces un conjunto de intensidades variables produce fallos imprevistos. Puede suceder como en una conversación que se está dando y en la que pueden pasar cosas si los interlocutores tienen interés. Giros posibles. Las personas que estudiamos el comportamiento de ciertos materiales, lo sabemos, los carpinteros, la gente de la metalurgia, pues a veces te estás trabajando con madera y la madera responde o no, ¿no? Los franceses apuntan a una dimensión de juego libre con su invocación al oxímoron, el espíritu de lo corpóreo. A veces, desde luego, la materia puede actuar como un absoluto no, como también en lo mundano, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar en la repetición, en un gesto repetido, algo como mecánico. Bueno, lo mundano repetido se convierte en algo como familiar, como que lo repetido me parece que es interesante porque tiende a normalizar. Sería interesante, o valdría la pena, identificar ciertos elementos, modificarlos y fomentar su repetición, ¿no? Aquello que contiene potencia, obedeciendo, aunque sea un deseo puramente intuitivo. Lo familiar que se repite y no es deseado puede introducir elementos extraños y entonces aparece la fantasmagoria, o lo que, bueno, Freud decía que era lo siniestro, ¿no? A mí me gusta hablar más de lo espectral, o de cómo apañártelas para interpretar aquello para lo que no tenemos herramientas de comprensión al alcance, vaya. A mí sí me gusta circunscribirme a una tradición escultórica sin cerrarme a información que proviene de otros campos. Necesito circunscribirme a algo, aunque no sea definitivo, por pura supervivencia también. La cosa se complica. De repente aquí tengo como una maraña de notas. Voy a intentar reconocer mi letra. Si la neutralización, si la repetición puede contener potencia, contiene también un potencial neutralizante. Y esto, por ejemplo, lo decía Mati en su Noisy Capitalismo, en una frase muy bonita que dice que puede que lo que diga no suene nuevo, pero puede que su familiaridad enmascare su potencial radicalidad, ¿no? Es como que parece que tengamos que hacer cosas extraordinarias para que haya transformación, pero yo creo que precisamente hacemos muchas cosas que a lo mejor no tienen ese carácter como tan extraordinario y que sí que contienen potencia. El poder o la voluntad de significar aquello que es relevante o que contiene potencia frente y en resistencia o haciendo clara palanca a aquello que propondría, por ejemplo, el patriarcado o el neoliberalismo en manos de las élites transnacionales, que de alguna manera intentan como reducir nuestra capacidad de goce o insisto, de supervivencia, ¿no? Audre Lorde, en su artículo sobre lo erótico, como un elemento que he sacado del ángulo de la farmacopornografía y toma palabra, y devuelto a cada rincón de la vida cotidiana, sumada a una celebración de la alegría, tiene un potencial que no le resta su capacidad de observación, análisis, crítica, modificación y demás. Sospecho que eso, el neoliberalismo, que tampoco es una palabra un poco extraña porque de neo no tiene mucho, pero bueno, sus tentáculos pues, se empeñan en diluir o eludir o obviar o contradecir esa potencia. Igual se me ha ido un poco porque esto que estoy intentando decir es como un Frankenstein o como una lasaña.
a veces, desde luego, venía diciendo que la materia puede ser un absoluto no. Como cuando algo está perfectamente previsto, calculado, y aún así no funciona, como por ejemplo tu texto. El artesano parece que, desea ver lo que un material es capaz de hacer. El científico desea comprender lo que un material es. Los filósofos quieren comprenderlo todo y trascender especificidades. Los artistas traemos otros ritmos, una fractura, un enunciado existente dentro de lo real, a veces no. Un atravesamiento, un experimento, algunos traen exclusión, reyerta, otros solemnidad. We are not just resistors, we are transformers. El afecto, la empatía, son piezas claras del juego, también del juego de lo mundano. Añado que la negación también es parte del juego de los elementos que forman esto que podemos llamar lo real. ¿No? Es que antes estaba como en una onda como muy de, no, todo tiene que ser positivo, no sé qué, pero de repente entiendo como que esta negación que estamos permitiendo es importante también, ¿no? Que puede ser positiva y que es necesaria, ¿no? De alguna manera. Y esto no es solo susceptible de análisis racionales o representaciones lingüísticas. El afecto, la empatía, lo mundano, la negación no son características monopolio de los humanos, no son específicas o propias solo a organismos y cuerpos. También pertenecen al mundo de las tecnologías, a los vegetales, al entramado capitalista, al complejo industrial militar, las teorías transgénero, etc. La vida no es una obstinación negativa, sino algo positivo y activo, aunque la obstinación negativa también puede contener potencia activa, las resistencias. Una vida despierta sospechas y pone atención en los diseños humanos o sus accidentes y sus efectos acumulados, pero también apunta hacia un campo que es una intersección de fuerzas no humanas, fluidos, tendencias y trayectorias. Mario Perniola habla del sexapil de lo inorgánico. Perniola apunta hacia la existencia en humanos de una sexualidad neutral, una abstracta e ilimitada excitación que nada tiene que ver con belleza, edad o en general forma, principio activo. Un proyecto sería teorizar una especie de geovitalidad material, una teoría que nace del encuentro metodológico que esquiva el antropocentrismo y el biocentrismo, o quizás sería más preciso decir una teoría que nace de un gran interés hacia la materia. Para terminar, me gustaría contar que como me perdí el Día de la Poesía y me dio rabia, pues que recuerdo que... Es que no sé si está Manuel. ¿Está Manuel así, por aquí? Ah, no ha venido. Sí, no ha venido, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, me acuerdo que lo invitasteis, Julia y tú, a un taller en Half House y entre muchas cosas, pues él hablaba de lo complicado que era traducir poesía y actualizarla a un lenguaje como que tuviera la misma potencia que tuvo en su momento, ¿no? En el momento en el que se había escrito o creado, lo que fuese. Él portaba algunos poemas y los leía primero en versión original y luego en su adaptación, que siempre era emocionante, vaya. A veces eran de otras lenguas o otras veces eran simplemente castellano antiguo y lo actualizaba, algo así, ¿no? Bueno, pues yo he hecho un pequeño... Bueno, simplemente eso, que la tarea de hacer y la de decir son bien distintas, también lo que se ha venido diciendo en las jornadas todo el tiempo, y que raramente somos justas las unas con las otras, pero cuando hacemos algo que no nos es natural o deseado, ¿no? He hecho un pequeño ejercicio que puede ser interesante y que si le diésemos vueltas juntas, pues saldría de otra manera, pero es así. Es un poema de Margaret Atwood, The Journals of Susanna Moody, que me lo hizo recordar el otro día Nadia Barcate. Y primero lo leo en inglés, ¿vale? Mi inglés es, bueno, que igual debería leerlo alguien que lee mejor inglés, pero lo voy a hacer yo, que tengo un inglés un poco macarrónico de suburbio, pero está bien. Bueno, my brain gropes nervous tentacles in the night, sends out fierce hairy as bears, demand lamps or waiting for my shadowy husband hears malice in the trees whispers. I need wolf's eyes to see the truth. I refuse to look in a mirror. Whether the wilderness is real or not depends on who lives there.
Mi cerebro tienta tentáculos nerviosos en la noche, envía miedos peludos como osos, exige lámparas. O, esperando a mi marida, en la sombra, escucha la malicia de los árboles. Necesito ojos de loba para ver la verdad. Me resisto a mirar en un espejo. Si el desierto es real o no, depende de quién viva allí. O depende, eso ya es mío, o depende de cómo y quién lo cuente y de quién y cómo escuche. Pues lo real existe más allá de nosotros, de nuestra capacidad de articularlo en los atrevimientos que sean. Presento. Bueno, pues damos la bienvenida a Ángel Vados. Ángel, es un gran placer tener a Ángel aquí. Ángel es escultor. Habréis escuchado que él ha sido Premio Nacional de este año, 2018. Pero sobre todo, además, es una persona con una gran capacidad de contagio y de transformación, ¿no? Por también utilizar las palabras que hemos estado usando estos días. Ángel ha sido profesor de composición y de escultura, ¿no? ¿Cómo se llama? Escultura. En Bellas Artes en Bilbao. Yo que soy de Bilbao, pero no estudié Bellas Artes. Siempre, digamos, se siente como hay muchas personas que han estado como atravesadas por esas clases o por el hacer y el decir de Ángel. Y por eso es pues un auténtico placer tenerlo aquí. Hace ya un año hizo dos exposiciones, una en Moisés Pérez de Albeniz y otra en Carreras Múgica, después de un hiato y un descanso de varios años. Y también una conferencia una charla en un programa en Bilbao que se llama La Ocasione, que ahora mismo dirigen Amparo Abadiola y Susana Talayero. Y con eso os dejo. Gracias, Ángel. Gracias, Julia. Pues si queréis comenzaremos por el título. Hace algunos días Julia me pedía un lema para el encuentro y le respondí con déjame un ratito, que inmediatamente derivó a déjame que lo piense. Y se lo lancé como título definitivo sin obtener respuesta por su parte, lo cual me hizo pensar que no le había gustado absolutamente nada. Así que al día siguiente le envié el déjame que lo haga, que fue sancionado con un esto funciona mucho mejor para las jornadas. También a mí me gustaba más por aquello del hacer. Ella también puso el énfasis ahí, en el hacer. Pero quizá, Julia, podíamos haber dejado los dos títulos, el déjame que lo piense y el déjame que lo haga, porque te juro que a la vista de vuestra memoria para los encuentros, y dije, esto hay que pensárselo, pero unas cuantas veces. El tema era la imagen en relación con el material del arte. No me he atrevido a poner aquí, en la escritura, el tema de la imagen y el cuerpo, porque ahí entramos en un territorio todavía, por mi parte, no muy conocido. Porque habría una versión del cuerpo imaginaria. Déjame que lo piense, sí, porque todo lo que sé, lo sé de hacer y de mirar. Es decir, que soy bastante torpe. En el taller, por ejemplo, todavía creo que no entiendo bien por qué la escultura, que es muy material y muy física, se resiste poderosamente a que le meta fotocopias de imágenes actuales. Y si voy sabiendo por qué se resiste el material, lo que no entiendo es por qué yo insisto en meter fotocopias.
Así que el déjame que lo haga me permitía reivindicar un dejadme que me equivoque, que tiente al aire, que cometamos fallos técnicos, despistes técnicos, digo. Porque otras veces acertamos también inesperadamente. Entre otras razones, porque el deseo circula por arriba y por debajo de la cadena de significantes o de la organización formal, generando todo tipo de roturas y de cerramientos. Pero también porque lo singular, abro paréntesis, y no se os ocurra preguntarme nada sobre esto, está escrito en azul, lo singular del goce necesita siempre de una invención. Dado que lo singular no pasa por ningún discurso establecido. De ahí la conveniencia de distinguir entre saber hacer con lo que no se sabe, propio del arte. Curiosamente creo que los tres compañeros que me han precedido lo han dicho de una manera u otra, respecto del saber que se sabe, al que ahora recurro, y que mucho me temo que para ser bien parado voy a lanzar alguna que otra mentira. Pero no es cualquier cosa hacer con lo que no se tiene, o lo que viene a faltar al decir, o al límite de la representación. Hay momentos que entre el decir y el representar, el intentar significar y el intentar representar, los homologo. Este hacer con lo que no se tiene, creo que es una suerte de contingencia, de falla, alojada en la propia estructura y que atenta contra el sentido. Y por lo tanto, nada fácil de aguantar porque yo creo que nos va la vida en generar sentido cuando hacemos. En decir claro y precisamente. Porque en ello creo que se juega la condición de símbolo del obrar del arte. Y creo que digo bien, la condición de símbolo de la obra de arte. Poco a poco voy perdiendo el miedo a comentar esto. Hace no mucho tiempo la cuestión del símbolo los dejaba así como parados. El símbolo. Creo que el lema podía haber sido cuestiones técnicas, Julia. La cuestión del símbolo. Quiero pensar que todos compartimos la idea de que el arte lo es en tanto que material. De ahí que en estos años se haya recurrido, ya hace unos cuantos años, a la noción de significancia, de materialidad, de abyección, de otra manera también a la estrategia o la técnica de lo textual, etcétera, etcétera. Yo diría que para salvar conceptualmente esa verdad que no está para ser sabida y a la que no habría metalenguaje capaz de hincarle el diente, pero que sería hacia donde se dirigen nuestras demandas, yo creo que cuando trabajamos. Y que serían demandas técnicas. Cuando antes Diego hablaba del distraimiento, yo le he insistido en lo del rodeo del agujero, al acabar le he dicho el distraimiento es una cuestión técnica y me ha dicho sí. Es una cuestión técnica de rodeo. Que había tenido que hacer así, me doy cuenta ahora. Porque en el taller
La cuestión de las fotocopias, eso es una contienda, una batalla de cuerpo a cuerpo. Hasta la demencia, casi, a rato sí. Cuando la cosa está difícil. Contienda corporal. Yo estudié en la Facultad de Bellas Artes antes de la última reforma y todavía se modelaba. Y a Julia en Bilbao le comentaba, digo, no sé cuándo demonios voy a volver a modelar. Porque el modelar, quien lo habéis hecho, es así, es zas, 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 zas. Es pulsional. Y la luz está ahí, zas, zas, zas. Y algo pasa ahí que pulsionalmente también tiendes a fijarlo. Ahí estaría lo corporal. La construcción, no sé si al estilo vasco, no sé, no te permite eso pulsional. Quieras que no, está ahí, hay distancia reflexiva, es una lata. Por eso recuerdo últimamente los asertos de Godard cuando presentó la última película este año en Cannes. Decía, las películas las hago con mis piernas, con mucho de mis manos y un poquito de mis ojos. Está bien, porque supongo que como con los años la vista se debilita un poquito, pero está bien. Es decir, que esa acción del hacer, o es el hacer con lo que no se sabe, se me ocurre ilustrarlo como cuando de niños jugábamos, también de aquellos primeros garabatos, el garabato del niño que nos maravilla a los mayores, y que a veces acompañaban de cierta cantinela gutural, y que suponían todo un invento técnico frente, quizá, Mario, si me lo permites, al primer tema, al tema del miedo. Hasta el punto de que a veces la operación consistía, que sería un bordear el agujero. ¿Con qué fin? Con el fin de no caer en él, en lo desconocido. Porque quizás ese primer miedo, Mario, no fuera más que el miedo a la ausencia del otro. Y esos agujeros los hacíamos con todo tipo de materiales y en cualquier circunstancia. Con la tierra, jugando a las canicas, en la arena, etcétera, etcétera. Entonces me pregunto si el arte no tendría esta función de tomar a su cargo lo que no está y lo que no pasa. Pero si así fuera, entonces habría que reconocerle la capacidad técnica de trazar lo que escapa a la representación, de trazar lo que no está. Claro, Mario, después de leer tu presentación, no digo de decir lo indecible, de trazar, que era la operación del niño. Diego, supongo que lo reconoces, por lo que decías. Y me vais a permitir, Rubén, has dicho que Ángel es profesor. No me has visto la expresión porque quedó un instante, te he odiado. Porque ese hacer algo con lo que no se tiene es lo que funda la enseñanza. Porque lo que no se tiene es lo que tiene el otro, que es cada uno, el uno a uno del alumno. Convencional decimos, sí, profesor, se dedica a la enseñanza. Sí, te he odiado. Te he lanzado el mal de ojo. Pues me vais a mi torpeza. ¿Quieres micrófono, Ángel?
Uno no se puede escapar por muchas catástrofes analógicas que quiera provocar. Estamos acostumbrados a que la poesía da a ver o decir otra cosa de lo que dice. Pero lo que yo no entiendo aquí, en esta brevedad, es cómo quedó absolutamente cogido, concitado. Yo diría que de cuerpo entero. Hay una gran economía. Una gran economía para entrar, para hacerte entrar allí donde quieres estar. Y estás bien ahí. A esa zona del deseo que no es fácil de decir, que no se puede decir. Y que además, yo cuando lo leo, cuando llego al poema, porque es un poema, no es una estrofa, estoy circular ahí. Casi me entran ganas, Mario, de escribirlo circularmente. Me hace pensar que la significación solo puede serlo en tanto que evocada. Pero evocada en el imaginario a través de una operación simbólica. Porque entramos imaginariamente, al menos en mi experiencia es de cuerpo entero, eso es importante. Evocada en el imaginario a través de una operación simbólica. La operación simbólica es la que está sucediendo ahí, entre lo uno y lo otro, pero sobre todo entre Dulce María, la poetisa cubana, y su otro amoroso. Qué buena era la chica lanzándole mensajes a su chico. De ahí que me permita aventurar que la obra, el poema, es el símbolo de lo que aquí viene escapando, fugando. Bastaría añadir que lo simbólico es la ficción. Dicho con todas las reservas, porque esta aproximación a lo simbólico valdría también para los pactos detentados por el orden simbólico, social, cultural, económico, en el que estamos en liza. Pues la segunda cuestión. El tiempo era breve y he intentado ir lo más sintético posible. La cuestión de la imagen. Aunque solo fuera por la cantidad de información que trasigan las imágenes, podríamos convenir que son representaciones significantes, pero con la propiedad de instalarse en nosotros de un solo golpe y en totalidad, para de ese modo promover la identificación con lo representado. De ahí su gran poder en la actualidad, y que es difícilmente revocable ese poder, la capacidad de identificarse con eso que vemos. Hay otra acepción ahí, no os digo el autor, quizá al final. Identificación sería la transformación que sufre el sujeto cuando asume una imagen. Es tremenda, pero yo creo que así vivimos en nuestra cultura de la imagen. Pero a pesar de todas las rectificaciones de la teoría de la información, incertidumbre, entropía, etcétera, etcétera, lo que no podemos obviar es que es propio de la imagen promover la unidad del sentido, dificultando al mismo tiempo el acceso a la estructura que la sustenta. Lo cual resulta, a mi juicio,
tan hermoso como difícil de aceptar, dado el solapamiento de esas dos acepciones de la identificación por la imagen, aquella de la ilusión imaginaria de completud y la de permitirnos ser el otro de la diferencia en la contemplación, al menos lo que dura el tiempo o el instante de la contemplación. Y como diría Berger, tal vez sea esa la única redención que otorga el arte. Dos acepciones de la identificación. La imaginaria de completud, y ahí pongo un ejemplo. La primera pieza que hice con una alfombra árabe y unas fotocopias y unos alambritos estuvo en Arco, en la Galería Fúcares. Y a los días, dos amigas del arte, Isabel Baquedano y Elena Blasco, me dicen, es que ahí en el suelo tu pieza, de vez en cuando teníamos que ir con el pañuelo a quitarle el polvo. Digo yo, ¿qué polvo? Pues sí, el polvo de las fotocopias. Digo, pero si son estrellas. ¿Cómo que estrellas? Para mí aquello era un cielo nocturno plagado de estrellas. Y para mis amigas eran polvas de polvo, motas de polvo. Es decir, mi ilusión imaginaria estaba viendo allí algo que el otro no veía. Es decir, la operación simbólica no estaba bien resuelta. David. Perdona, María. Uso el ordenador, pero soy pretecnológico. Lois Lawler. Como vemos, la pieza hace un uso elocuente, por ejemplo, de la significancia, borramiento de la definición, rarefacción del detalle. Hay un elemento con valor de alto significante que sería esa mano troceada, que en ocasiones en el título suele aparecer que es la mujer del coleccionista y que no cabe duda que tiñe de afecto a la escena. Pero lo que ahora quiero destacar son esos dos planos ocres de la parte derecha, sobre todo el de abajo, sobre el que creo que descansa todo el valor y la alta eficacia de esta imagen. Parecería que no responden a la iluminación de la escena. Hasta podrían haberse añadido digitalmente. Si quitáramos esos planos, la escena perdería sentido. Es decir, hay algo ahí que no cabe duda que es un invento técnico, porque quizá el tema, la manera de escenificar el tema pertenecería al estilo de ella, pero hay algo, un pequeño invento, hay algo que escapa y que está utilizado como sinsentido, sobre el que a mi juicio descansa, insisto, el interés, el valor y la eficacia de esta imagen. Es por eso que creo que la cuestión del encarnamiento material no depende tanto de la fisicidad de los componentes como de la relación entre ellos. Esto es una puñeta. Claro, la escultura es física siempre. Si el arte decimos que es en tanto que material, también.
pero que una de mis piezas encarne más o menos no depende de la cualidad material de los componentes, depende de cómo establezco la relación entre ellos. ¿A beneficio de qué? Pues a beneficio de la satisfacción del que está haciendo, en ese caso Ángel, allí. A beneficio del goce del que hace. La clave está en el fuera de sentido, ahí está el invento. Es decir, hay que echar mano de algo que permita que la satisfacción, que tendrá que ver desde luego con lo singular, se cumpla en el mayor grado posible. Aquí, Mario, estaría el paréntesis a la tesis tuya de que el límite de lo decible no es lo indecible, sino lo visible. Que podríamos charlar y estaríamos totalmente de acuerdo. No sé qué diríais, si ahora me permito comentar, que el límite del obrar del arte está en la satisfacción. Es decir, que acabamos, yo creo que también los que escribís, o el que hace, a la manera que fuere, el límite del obrar estaría en la satisfacción. Ya dejamos de hacer cuando llegamos a ese extremo de satisfacción. Lo curioso es, a mí las cosas de Luis Lawler siempre me cambian, o sea, entro bien a ellas. Pero lo curioso es que me di cuenta de los planos estos ocres después de decidir meter la imagen. Es decir, que caí gracias a ese sinsentido que está ahí actuando absolutamente. Tenía otra imagen preparada, que era la familia del infante don Luis de Goya. Es un cuadro que está en una fundación en Parma. Hubo la suerte hace unos años, los jóvenes no pudisteis verla, que en poco tiempo estuvo 2 veces en Madrid, en el Museo del Prado y en el Palacio Real. Buscadla, es fantástica. Es un exceso de abyección, de sinsentidos, pero hay un personaje que es que lo altera todo y estás permanentemente cogido ahí. Acabo pronto ya. Sabemos, el tema es el de la enunciación. Esta cuestión ha estado bastante a gambe, sobre todo en después de Azul, el archivo y el testigo, pero la voy a tomar de Lacan. Algunas de las pequeñas certezas de hoy proceden de la enseñanza de Lacan. A ver si tengo suerte, porque es puñetero. En la enseñanza de Lacan siempre hay un resto que fundamenta la lógica de su enseñanza. Es un resto estructural. Y te fuerza a hacer algo con ello. Como quieras utilizarlo de cualquier manera, te va a lanzar un gran golpe. La cuestión de la enunciación. Sabemos en propias carnes, dado que estamos abocados a un código compartido, que hablar supone articular una serie de componentes, de partes o de significantes, con un intento de significación respecto de un otro que lo recibe. Por lo tanto, hablar es una suerte de vector temporal, esto es importante para la cuestión del cuerpo, al encuentro de un lugar que es del otro, el que habla y el que escucha. Este intento de buen significar
hacia el encuentro de un lugar que pertenece al otro, se las ha de ver con otro vector que, procediendo del lugar del otro, va a ejercer como efecto retroactivo aquí un mensaje. El ejemplo estaría en nosotros. Antes de venir aquí, habéis condicionado absolutamente lo que traigo a decir. Y vuestra presencia hoy, casi todos de vosotros, amigos míos, de caras no conocidas, también. Decimos que este intento de buen decir, de bien significar, en un lugar que es del otro, se las ha de ver de algo que, partiendo de este lugar, tiene efecto retroactivo. Pues lo curioso es que hablar al otro tiene efectos de división en quien habla y en quien escucha. Y consecuencia de esa división se va a generar un resto ¿Qué quiere? ¿Qué quiere este tipo de nosotros? ¿Y qué quieren estos tipos de mí? Digo yo. Que no es otra cosa que la pregunta sobre el deseo. Es decir, si este es el nivel de la significación, este sería el nivel del deseo. Demanda, deseo. El que quiere no tiene respuesta, por eso hablamos de la demanda. ¿Qué me demanda este? ¿Qué quieren estos de mí? Es decir, que en esa suerte de hablar en el lugar del otro se va a quedar implicado la cuestión del deseo. Manera de verlo fácil. Este sería el nivel del enunciado. Y este sería el nivel de la enunciación. Y aquí creo que nos vemos absolutamente todos. Los conceptuales y la reivindicación de lo material, los agentes culturales y los artistas jóvenes obligados a las memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente todos. Esta es una cuestión bastante peliaguda. Yo diría que hace ya un tiempo hago mis ejercicios aquí, porque claro que el orgullo es el del enunciar, limpia y claramente, y además decirle al mundo, proclamar al mundo nuestra verdad, esa verdad imaginaria, de sueño imaginario. La cuestión está aquí. Es decir, que lo que hagamos entre el enunciado, el intento de enunciar, y el de la enunciación, consecuencia del otro, de establecerla en el lugar del otro, de lo que aquí hagamos depende ese efecto de poesía, por no decir de creación, que sería propio del obrar del arte. Y termino.
García Lorca. Hoy la voz, Lucía, no me permite ni siquiera entonarlo al estilo de los poetas coetáneos de él. Lucía Martínez, umbría de seda roja, tus mulos como la tarde van de la luz a la sombra. Otro poema prodigioso. La clave es que esta vez no lo utilizaba. Pero cuando he llegado al tema de la Anunciación, que ya sabía que no me iba a salir del todo bien, por muy de memoria que me lo supiera, digo, tate, si hasta ahora yo decía, pero fijémonos, qué gran sinsentido, Martínez, en el que se funda todo lo corporal de este poema, ¿no? Un enunciado más bien insulso, ¿no? Es decir, otra vez, este invento este sinsentido es la clave de lo que aquí sucede. ¿Por qué? Bueno, porque al acabar es cuando tendremos que comenzar a entrar en la zona más abrupta todavía, en lo que no está dicho. Pues porque esto está fijando singularmente a Lucía. Si quitamos el Martínez, Lucía es una chica fantástica, como todas. Con Martínez, que tiene algo insoportable, pero además suena... A ver, Lucía, no lo sé, quizá gracias a Martínez el poema tiene voz, se incorpora. Martínez habla de que Lucía Martínez la sin par. Es decir, nos ha colocado a un otro que nos cita ahí para ver qué hacemos con ello.